La gestión obrera, a veces COP. Hoy es lunes, hoy es lunes. Yo sé que el lunes 24, seguro, si hoy es la noche de la nostalgia. Me imagino esta noche que nostálgica, que estará pensando en el cuartel de Domingo Arena, Rosso Álvarez y Gaballo y el Pajarito Silveira, ¿no? ¿Te imaginas esos monstruos nostalgiosos? Y hay tantos nostalgiosos. Si se pone nostálgico esto, saben lo que sería, ¿no? Se uniforman y entran a encapuchar gente y lo meten para adentro. Estamos con el gallego Peña, Luis Rivas. Pensé que iba a venir algún compañero más a esta audición. ¿Qué tenemos hoy como tema central de la cuestión? ¿Qué es lo que está pasando, gallego? Vos que siempre venís prevenido con... Y no, lo vital ahora que se está aprobando a nivel, o se está manejando a nivel del Parlamento, una ley que como siempre, y en esto soy una Dalí. Yo hace años que grito el tema de las costas, y ahora se viene una entrega absoluta furibunda por parte de los cipayos políticos, de los 4 partidos, Blanco, Colorado, Frentista e Independiente, una entrega furibunda de lo que es la faja costera, ni más ni menos. Algo tan vital para nuestro país, un país con una gran preeminencia de lo turístico, ¿verdad? Y tristemente se está dando una situación que es preocupante. Tenemos muy poca presencia contraria a esta nueva entrega de la soberanía e independencia. Y doy lectura, si querés, a un comunicado que sacaron que se dice: alerta a la población. Dice: hay una denuncia de una nueva presentación por parte del actual partido en el gobierno de un proyecto de ley sobre directriz nacional de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del espacio costero del Océano Atlántico. Océano Atlántico y hasta acá, ¿no? O sea, nos toca toda la parte costera desde... Punta Gorda. Lo nombraste otro día, desde... Punta Gorda al Chuy. Punta Gorda. Sí. Toda la faja costera trascendente, ni más ni menos que por el tema turístico. Y evidentemente lo que se viene detrás de todo esto es una entrega absoluta, ¿no? de soberanía e independencia. Entonces, lo que esta gente está apoyando ahora dice, imagínate que aparte del rostro decir desarrollo sostenible para ellos, que esto es un hinchaste. Dice: del espacio costero Océano Atlántico, antes presentado en 2013 y que de ser aprobado, porque hay que hacer una aclaración acá, esta misma ley que están queriendo presentar, esta nueva ley de directriz nacional, ya fue presentada y la bocharon. Le dijeron, bueno, no, cámbiala. No cambiaron nada, la volvieron a presentar exactamente igual. O sea, es lamentable lo que sucede, porque aparte es una tomada de pelo hacia la población. Dice: a pesar de la opinión contraria de la academia, o sea, facultad y demás, significaría una habilitación para el saqueo del espacio costero desde Nueva Palmira hasta el Chuy. Bien lo dijiste vos. Incluyendo también la plataforma continental, afectando directamente alrededor del 80% de la población. No es mocopago. 80% de la población. Y acá viene la historia. Ante la gravedad de tan peligrosa situación para la población y el territorio, se promueve la participación activa en la conferencia informativa. Esto es muy importante, todo aquel que pueda ir. Lástima que ahora no lo podemos levantar ahora en redes sociales, porque se nos despelotó un sistema acá que yo soy medio normal también para manejar esto, y no logro hacerlo andar, porque esto es lindo que se entere otra gente más allá de la local. Entonces, ante la gravedad de tan peligrosa situación para la población y el territorio, se promueve la participación activa en la conferencia informativa que tendrá lugar el próximo 27 de agosto, a las 17 horas, en la sala del edificio anexo del Palacio Legislativo, en donde la senadora Carola Viaga, vicepresidenta de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el diputado Eduardo Rubio, integrante de la Comisión Vivienda y Territorio y Medio Ambiente, y el científico Daniel Panario,
Daniel Panario, que le debemos tanto, ¿verdad?, en aprendizaje de todo lo sucedido con la contaminación del agua, en especial del agua de OCE, algo que la gente desconocía. Si no hubiera sido por Panario, creo que seguíamos hablando de que el agua estaba bárbara. Un hombre que se la ha jugado, esperemos que se la siga jugando. Informarán sobre este tema y sobre la gravedad que significaría el hecho de una posible aprobación de este proyecto de ley. Es un tema complejo. Yo puedo agregar esto de lo que ha sucedido a nivel del departamento de Colonia. Hoy volvemos a tener a Carlos Moreira, hombre que ha entregado también nuestra faja costera. Puedo hablar de dos casos emblemáticos, uno acá en la ciudad de Colonia del Sacramento, que es ni más ni menos que la construcción del Hotel Sheraton, que cortó una proyección de una faja, de una posible, ponerle rambla costanera. No es mocopavo, va en detrimento de la gente. Y aparte hizo zonas exclusivas, creó zonas exclusivas dentro de Colonia, y siempre en detrimento de la población, porque ahí vos podías andar libremente. Bueno, hoy por hoy te encontrás que el Hotel Sheraton está armado en una zona que creo que es totalmente ilegal, porque está fuera de los límites, diría, aparte lógicos, para una posible proyección de la ciudad. O sea, esa medida fue nefasta, contra soberanía e independencia, siempre perjudicando al pueblo, en especial al que menos tiene, porque si esos lugares pasan a ser exclusivos, el que tenga dinero pagará y entrará, ¿viste? Y después tenés también otra zona que es la zona de Carmelo, Sagarzazú. Qué lástima que esto, esperemos que tu celular lo podamos levantar. Bueno, después veremos a ver si lo podemos bajar para agregarlo a los videos. No, probable que no salga nada. Y bueno, no tengo ni idea. Es una lástima porque es la forma que también tenemos de que lleguen estas audiciones a otras personas. Y la zona de Sagarzazú, que también fue cerrada al dominio público, ni más ni menos. Carmelo, seguro, toda esa zona. Y imagínate una faja costera, que las fajas costeras son de dominio público, y es todo mentira, porque lo que han hecho acá, a nivel del departamento, yo conocía mucho los planes de ordenamiento territorial, y siempre decían, la faja costera irá pasando paulatinamente al dominio público, y estos pícaros hicieron todos al revés. Recuerdo en esos ordenamientos territoriales, recuerdo uno de los arquitectos que siempre figuraba era Walter de Benedetti, que hoy sigue estando en la Intendencia. Y él no me deja mentir. Él sabe que esto fue todo al revés. Se fueron cerrando caminerías que permitieron los intendentes de turno, se fueron cerrando lugares al dominio público de costero, como fue acá ni más ni menos que la zona, lo que nosotros le decíamos antes, el queso, la zona franca, los muelles, todo eso, que eran zonas de pesca y demás, que supuestamente por un argumento de terrorismo internacional lo cerraron. Lamentable. Entonces, al ir perdiendo todos esos lugares de dominio público, estamos perdiendo soberanía e independencia, pero siempre en detrimento del pueblo, que es lo que, y esta ley lo que quiere evidentemente, ya veo venir la historia, cerrar lugares abiertamente. Y yo te voy a contar algo, e historiarte de por qué a mí también se me pararon las antenitas en aquellos años, porque me dijeron, a mí me llaman de Montevideo, dicen que andaban unos chiquilines allá, grandes pícaros, que incluso aparentemente uno tenía que ver con la cadena Hilton, y me llaman y me dicen, mirá, Gallego, me dicen, vos sabés que está sucediendo esto, esto y esto, y quieren cerrar la playa. Me dijeron todavía, en aquellos tiempos, claro, gente que no es de acá dijo, La Ferrando, que es playa Ferrando, ¿verdad? ¿Y sabés de dónde querían cerrar Ferrando? La querían cerrar del puente. Imagínate toda esa zona cerrada, una de las principales playas de Colonia cerradas a la gente. Tal vez pondrían una tarifa para que pagues y pudieras hacer playa, pero te lo digo en los años 90 y pico, 95, 96. Y bueno, y de ahí es que yo agarro la bandera, la defensa de las costas, porque vi que la mano venía torcida. Y ahora, este nuevo embate contra la soberanía e independencia, y estos cipayos, blancos, colorados, frentistas, independientes, no dudo que lo quieran llevar adelante sin ningún tipo de objeción ni reforma de ningún artículo. Seguro estoy, porque cuanto más entrega hay, estos más votan. No, es bueno contar lo que pasó en esa comisión, el papel
que jugaron los diputados, senadores en este caso, senadores del Frente Amplio, ¿no? Michelini y Lucía Topolánqui. Lucía Topolánqui. Cuando la vicepresidenta que estaba ejerciendo la presidencia, porque Bordaberry no estaba, esta Blanca, senadora Blanca Carola Viaga, plantea ante este proyecto de ley consultar a los técnicos, ¿no? El senador Michelini plantea que los legisladores son ellos, no tienen tiempo de andar consultando a ningún entendido, y que quería llevarlo a votación. Sí, lo de Michelini en definitiva fue no darle pelota, claro, a ningún informe técnico, a ningún informe de nada. Ellos decían, acá lo que mandamos somos nosotros, sí, y listo, chao. Sí. Una actitud autoritaria, pero increíble, aparte de Michelini. Claro, hay que tener en cuenta que la mayoría en cada una de las comisiones son el Frente Amplio, ¿no? Entonces querían hacer valer esa mayoría, llevando a votación y sacando rápidamente la ley adelante. ¿Qué es la ley? Bueno, la ley es una ley de privatización, no se trata de otra cosa. Es una ley que le va a permitir al capital financiero internacional apropiarse de la costa entre Nueva Palmira y el Chuy. Entre Nueva Palmira y el Chuy hay unos cuantos kilómetros, ¿no? Seguro. Al Chuy son alrededor de 600 kilómetros de cada colonia, ¿no? ¿Y por qué no tocan la otra parte costera, Luis? ¿Cuál otra decimos? ¿Cuál otra? Desde Artigas, bajate hasta la zona, toda la parte litoral. ¿Por qué no la tocan? Porque es territorio de la pastera. Claro. Ese no se toca. Claro. Ese es territorio de gente importante. Seguro. Ese es territorio de los... Está entregado. Está entregado. Seguro. Oh, porque si vos lo mirás detenidamente, si no, ¿por qué no es toda la faja costera? Claro. Que es todo faja costera. Seguro. Son cientos de kilómetros al servicio del capital financiero, ¿no? Seguro que después vendrán los discursos basados en que van a generar puestos de trabajo, ¿no? Los mismos discursos de siempre. La misma mentira. ¿Sí? Seguro. Más allá de los que eliminen, ¿no? Y bueno, claro, es gravísimo, la situación es muy grave. Y es una demostración más de cuál es el cometido que tiene este gobierno en materia de entrega de soberanía e independencia. Sigue basando su plan, sigue estando basado en la apertura a los capitales extranjeros, ¿no? Sin importar las consecuencias que ello significa. Volvemos a repetir, hoy ya el problema no es la burguesía nacional, como lo fue hace un montón de años. Hoy el problema es otro. Hoy el problema es el capital financiero internacional. Ese es el enemigo, ¿verdad? A eso es a lo que nos tenemos que enfrentar. Las cosas han cambiado. Todavía hay gente, algunos por ignorancia, otros porque les conviene, siguen pretendiendo empujar al pueblo al enfrentamiento o hacer responsable al empresariado nacional, a la burguesía nacional, al capital nacional, ¿no? Que tal vez hace 40 o 50 años era el gran problema para que la mayoría de la población pudiera vivir. En esos tiempos, Luis, tendrían alguna injerencia. Seguro. Hoy ya no tiene injerencia el capital nacional está siendo víctima, concretamente del capital financiero internacional. Claro, ¿cómo explicarlo, no? El capitalismo que ha tomado una nueva forma. Estamos en una fase imperialista. La fase imperialista que ha comenzado ya a desarrollarse en forma increíble. Y hoy directamente los capitales, desde afuera, los grandes grupos económicos, son los que directamente saquean, esa es la palabra, ¿no? Saquean a los diferentes países. Algunos con mayor grado, otros con menor grado, y depende de los gobiernos que tienen. Entonces, acá me parece que se puede comprender una situación.
¿por qué Uruguay no tiene conflictos, grandes conflictos internos? Por su forma de gobierno. ¿Por qué Venezuela tiene los problemas que tiene? ¿Verdad? Para dar ejemplo, la propia Argentina, en definitiva, sin ser socialista, sin ser totalmente antiimperialista, tiene lo que se denomina polarización, ¿no? No, y ha tenido visos totales de soberanía e independencia. Sí. Por ejemplo, con el manejo de los fondos buitre, con el manejo de la deuda externa, cosa que acá la entrega por absoluta, eso, ¿verdad? Por eso. Entonces, seguro, no por casualidad, el gobierno uruguayo pretende formar parte de la Alianza del Pacífico. Lo habíamos hablado, estamos hablando de política internacional, no es difícil. La Alianza del Pacífico está compuesta por 4 países al servicio del capital financiero internacional. Nadie duda el papel que ha jugado México, Colombia, la situación que tiene el propio Chile y Perú, ¿verdad? Al servicio del capital financiero que tienen cada país una decena o docena de tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Claro, son países al servicio del capital, ¿no? Que tienen gobiernos neoliberales. Un gobierno neoliberal, ¿qué es un gobierno neoliberal? ¿En qué se basa un gobierno neoliberal? El gobierno neoliberal se basa en ir eliminando de toda injerencia en materia económica al Estado, ¿verdad? Ir sacando al Estado de los grandes temas, que el Estado vaya perdiendo ese papel de control de los grandes temas, fundamentalmente los económicos. Entonces, para los neoliberales, el Estado solo se tiene que dedicar a la beneficencia de los excluidos que deja el propio neoliberalismo, ¿no? Para que no haya estallidos sociales. Y después que todo se rija por la ley de mercado. Sí, la propiedad privada prima por sobre la propiedad pública, ¿verdad? Es lo que decíamos nosotros, gobernar para la minoría, desplazando a las grandes mayorías. Bueno, es el papel que ha tenido la República Oriental del Uruguay en el contexto internacional. En palabras más simples, un país alcahuete del imperio, ¿verdad? Con un gobierno que termina siendo agente del capital, ¿no? Está más que demostrado, es difícil no llegar a entenderlo. Cuando uno escucha las pautas salariales que lanza el Poder Ejecutivo, se da cuenta qué intereses defiende el gobierno, ¿verdad? ¿Por qué no se da la polarización en Uruguay? Porque debería haber una organización popular que se enfrente. Y en todos los países del mundo, los que juegan el papel fundamental para enfrentar este tipo de entrega es la clase obrera organizada. Se ve cada vez que hay una manifestación popular en los diferentes países, a las centrales obreras, ya sea una o 2 o 3, son las primeras en enfrentarse a las políticas económicas. Acá tenemos una central obrera al servicio del gobierno, por eso no se ha producido esa polarización. Si bien existen organizaciones, como lo es la Asamblea Nacional Permanente, todavía no ha calado profundamente para aglutinar a buena parte de la población. El gran papel que juega la Central de Trabajadores en el Uruguay de anestesiar a los trabajadores, ¿no? Y ponerlo al servicio del capital es lo que viene posibilitando que el gobierno, compuesto por los 4 partidos con representación parlamentaria hasta el último periodo, pueda seguir aplicando este tipo de políticas. Parece mentira, ¿no? Pero digo, esto que vos estás planteando es de una gravedad sin precedentes, ¿no? No pudieron lograr lo de Aratirí por el momento, y como no pudieron lograr lo de Aratirí, aparecen con una nueva fórmula, ¿no? Siempre manderado con la creación de los puestos de trabajo, que no es otra cosa que la entrega absoluta de los territorios que más riqueza le pueden dar a nuestro país. Porque, digo, si hubiera inversión pública en materia de atraer al turismo, porque naturalmente que cuando se habla de las costas se habla de una inversión,
está fundamentada en generar multimillonarias ganancias a través del turismo, ¿no? Claro, y zonas muy apetecibles claro. a nivel residencial, Seguro, ¿verdad? seguro. Donde se Claro. arman los complejos más importantes, donde se invierte mucho dinero, Claro. y la parte comercial turística, que es la que prima, ¿verdad? Seguro. Claro, la creación de puertos, todo privado, ¿no? Sí, entrega, Sí, sí. entrega licitación. Seguro. Entonces, digo, van saqueando el territorio y no nos va dejando absolutamente nada. ¿Qué pasa en esos casos? Yo me acuerdo cuando se hablaba de Cuba como prostíbulo del imperialismo. Yo creo que este país va en camino a ser el prostíbulo del imperialismo. Sí. Totalmente. Claro, porque ¿qué le queda al pueblo después que todo es privado? Y hablando de privado, del capital financiero internacional. Y le queda la esclavitud, ¿verdad? Conseguir los puestos de trabajo con salarios miserables, ¿no? Y la economía manejada absolutamente por el capital financiero. Y vamos en ese camino, ¿no? Vamos en ese camino, no nos olvidemos. A paso agigantado. A paso agigantado. Sí. Se sigue todavía revoleando la bandera de la izquierda, ¿no? Que todavía sigue captando adeptos. Y detrás de eso, repito, hay algún elemento fundamental, es ese sector social, esa organización social que nuclea alrededor de 500.000 de afiliados, que es una central de trabajadores dirigida por gente totalmente al servicio de la política económica del gobierno, ¿no? Y son elementos que hay que tener en cuenta y que hay que cambiar, porque digo, uno analiza y dice, estas son las situaciones en las que vivimos, estas son las condiciones que tenemos, entonces hay que sacar conclusiones de cómo frenarlo, ¿verdad? Y se necesita indefectiblemente lo que se denomina poder popular, ¿no? El pueblo organizado, por encima de las viejas estructuras, como el caso del PCNT, lo decíamos el otro día, la asociación de jubilados, estudiantes, al servicio del oficialismo, del gobierno, por encima de eso, una organización del pueblo que enfrente esta situación. El gobierno está tranquilo, ¿no? Mientras no exista una organización del pueblo que frene estos planes de entrega absoluta. Es tan sencillo como eso. Se repite la historia de otros años antes de la dictadura, cuando el pueblo uruguayo logró un Congreso del Pueblo por la década del 60, logró la unidad de la clase obrera a través de la conformación de la CNT y la unidad de la izquierda a través de la conformación del Frente Amplio. Esos fueron los instrumentos, las herramientas que tenía el pueblo para frenar aquello que se venía y que se terminó materializando en un golpe de Estado, que era la aplicación del neoliberalismo, ¿verdad? Bueno, la historia vuelve a repetirse. Ha resucitado el neoliberalismo y está en manos de quienes la gente menos esperaba. Porque si vos hace 40 años decías el Frente Amplio va a terminar gobernando aplicando políticas neoliberales, te peleaban, ¿verdad? Bueno, aparte recordar claramente, yo me acuerdo, yo era gurí, o sea, era gurí, más no tan gurí, pero recuerdo los discursos de Astor y todo, totalmente contrario. Esto, ¿no? El otro día se recordaba en la radio un discurso de Astor en el año 1986 contra el pago de los intereses de la deuda externa, ¿no? Qué notable, ¿no? Sí. Y bueno, y claro, hay un montón de jóvenes, y no tan jóvenes, pero que hace 40 años vienen, cuando despertaron ya con esta situación. Entonces, para ellos es normal, las políticas se están aplicando, y eso es lo que ha retardado el proceso. Hay mucho cinismo, Luis. No, claro, por supuesto. Hay mucho cinismo. Hablas con gente que sabe lo que está sucediendo. El otro día hablaba con un viejo frente amplista y yo le digo, somos todos astoristas. Le dije, por joder, porque sabe que uno está totalmente contrario a esta entrega. ¿Y qué me dice él? No, acá el que manda es el libre mercado. Yo decir, ¿viste esas cosas? Eso es cinismo. Eso es ser cínico, porque él sabe bien
que nada que ver tiene eso con lo que era fundacional de una fuerza que estaba totalmente contrario al libre mercado, al neoliberalismo, a todo lo que está sucediendo. Entonces te digo, hay mucha gente que son caídos del catre, que no tienen mucha idea de lo que está sucediendo y aplauden cualquier cosa, pero hay mucho cinismo también en esto. Mucho cinismo, justificable y justificable. Claro. Ahora, como que si el libre mercado que se está imponiendo en un país no fuera responsabilidad del gobierno. ¿Vos? El libre mercado es responsabilidad del gobierno. ¿La aplicación? Claro, cuando vos permitís, por ejemplo, para dar un ejemplo, hay 1000 ejemplos, en Montevideo va a subir el precio del boleto, mientras el barril de petróleo está haciendo tambalear la economía venezolana. El principal productor de petróleo del mundo tiene que vender el barril de petróleo $40. Estuvo a $125 el año pasado. Bien manejado para destrozar a Venezuela. Bueno, pero digo, a nivel internacional, ¿no? Entonces, con un barril de petróleo $40, ¿cómo se puede concebir que en un país suba el precio del boleto? Cuando debería bajar el combustible, acá sube y genera aumentos en el precio del pasaje. Ahora, ¿qué argumentan las empresas? El contrasentido. Las empresas argumentan que deben de subir el precio del boleto porque va a subir el salario de los trabajadores. Bueno, eso es libre mercado, ¿no? Cuando se le permite al empresario no perder un solo peso de su ganancia y descargarlo sobre el usuario el aumento salarial que le da a los trabajadores. Bueno, lo responsable de eso se llama gobierno, ¿verdad? El gobierno es el que permite y gobierna para las empresas, ¿verdad? Para el capital. Pone por encima del salario el capital. ¿Quién paga? El pueblo. Bueno, esa forma de gobernar golpea a la grande mayoría, ¿no? Es increíble lo que está pasando, ¿no? Mientras el Estado hace caja subiendo el precio del combustible. El combustible ANCAP lo compra cada vez más barato, sin embargo aumenta a su población el precio del combustible. Es una cuestión, es para hacer caja, ¿verdad? Es para hacer caja. El pueblo sigue pagando los déficits que genera el propio Estado, mientras las multinacionales no pagan impuestos. Entonces, ¿por qué no hacemos caja cobrándole al capital financiero los impuestos correspondientes? Hagamos caja con lo que debemos hacer caja y no con el salario de los trabajadores. Se hace caja con el salario de los trabajadores. Bueno, eso es gobernar para el capital. Eso es neoliberalismo, ¿verdad? Se privatizan las empresas del Estado, a paso agigantado se viene privatizando. Ya han perdido un poder importante en los últimos años las empresas del Estado, porque la tercerización es privatización, ¿verdad? Decíamos el otro día que la distribuidora de combustible en el Uruguay es privada. Eso lo habíamos dicho. Tiene un nombre, no me acuerdo. Duxa. Ducil o Duxa. Duxa. Ahí está. Duxa. Ducil decía yo, pero Ducil es otra cosa. Duxa. Es que hay muchas siglas, ¿eh? Seguro. No es fácil recordar todas las siglas Seguro. que tenemos. Entonces, ellos son los que tienen el monopolio de la distribución de combustible, cuando debería ser ANCAP. Y bueno, y hace una ganancia impresionante, ¿no? Eso debería ser del Estado. Lo fueron privatizando, ¿no? Así fueron privatizando dentro de los organismos del Estado, lo que le hace perder mucho dinero al Estado para después, claro, viene la discusión del presupuesto nacional y, claro, no tienen un peso, ¿verdad? No les queda nada. Y bueno, yo creo que hace falta un cambio, no vamos a esperar al 2020, ¿verdad? Hay gente que dice en el 2020 voy a votar a otro. Si llegamos al 2020, capaz que tenemos suerte de votar a otro, pero yo dudo que lleguemos al 2020. No, en estas condiciones no. Claro. No, el destrozo que ha habido del pequeño ha sido pero terrible, masacre. ¿Qué vamos a llegar? No llegamos, hermano, no queda nada. Claro. No queda nada de estas políticas. En otra época se verían las movilizaciones en las calles, a lo largo y ancho del país, ¿no? Hoy no hay movilización y bueno, hay dos versiones de por qué no hay movilización. La versión oficial es que están tan contentos, les va tan bien, que no hace falta protestar.
echamos números Sí, nomás, Luis, en la los versión últimos, oficial. tiempos, ¿no? De toda esta gente que quedó sin laburo, Freeport, los lácteos, hay miles de personas que quedaron en la calle. La destrucción absoluta de la industria nacional. Sí. ¿Qué podemos hablar de bienestar? ¿Qué podemos hablar de política al servicio de la gente? Bueno, si no hay movilización con lo que está sucediendo, es porque realmente Está lo que vos trancada, dijiste, ¿no? el tema de la anestesia ya es, Sí. nos están fumigando mal. Sí, sí, sí. Han tenido que el aparato hacerlo rendir al máximo, ¿no? El aparato de gobierno, fundamentalmente dentro de los trabajadores, está trabajando horas extras para reprimir la protesta, ¿verdad? La protesta se reprime muy sencillamente. El aparato no deja levantar cabeza a todos aquellos que piensan diferente. Y los que piensan diferente tienen miedo de quedarse sin trabajo, porque últimamente el movimiento sindical, para poder desarrollar la política económica del gobierno, tiene que apelar a metodologías bastante siniestras, como es despedir trabajadores, ¿verdad? El sindicato es capaz de, primero expulsa a los gremios que enteros protestan dentro de la interna del movimiento sindical, y después individualmente apunta a los trabajadores que piensan diferente y que pueden ser un peligro, y también los hacen echar, ¿verdad? O los castigan a través de su sociedad con los empresarios, los ponen en lugares más jodidos para trabajar, etcétera. Bueno, eso es apelar al aparato en su máxima expresión, llegar a metodología verdaderamente siniestra. Digo, nosotros ya lo hemos denunciado, pasa en Colonia y pasa en todos lados. Luis, estamos hablando de persecución en democracia, ¿verdad? Sí. Persecución en democracia. Seguro. Bueno, va a llegar un momento que el aparato no va a aguantar más, ¿verdad? Ya se están generando, creando organizaciones paralelas, ¿no? Que denuncian este tipo de cuestiones. Yo escuchaba ayer lo de Freeport. Freeport le quedó, los dueños de Freeport, amigos del gobierno, no se olviden de algo que tal vez la gente no sabe. El dueño de Freeport fue quien le regaló la banda presidencial a José Mujica y le salió $10.000. Bueno, el dueño de Freeport le debe al Banco República $40 millones. Y alguno dirá, $40 millones no es nada. El otro día se hacía un análisis y una comparación con lo de Petrobras, ¿verdad? Si comparamos $40 millones con la economía uruguaya, el territorio uruguayo y la población uruguaya, en Brasil serían $22.680 millones. Impresionante, claro. Hay una comparación. Tamaño, población, claro. En Brasil serían $22.680 millones. Eso lo dijo un economista. Pero el aparato, que no solo está en el movimiento sindical, está también el aparato en los medios de difusión masiva, se encarga de minimizar este tipo de cuestiones, ¿verdad? 960 trabajadores en el Uruguay, comparado con la cantidad de población en un país como Brasil, ¿cuántos trabajadores significaría? Sin embargo, 960 trabajadores en los medios de difusión del Uruguay al servicio del capital no es nada. No existen. No, es No como existen. mandar a uno al seguro de paro. Sí, no existe. No existe. No existe. Dicen los entendidos que en Brasil el cierre de una empresa de las características en comparación con el territorio y la población de Uruguay, es muchas veces más grande, por supuesto, en Brasil, hubiera sido tapa de todos los diarios y portada en cualquier noticiero. Sin embargo, en Uruguay el aparato logra minimizar este tipo de cuestiones, ¿no? No, mira, te voy a contar algo que es anecdótico, pero pinta una realidad. El otro día estaba hablando gente en situación de calle, ¿tá? Canal 4, está este muchacho Daniel Castro, como informativista. Entonces empezó a hablar el loco, impecable, un hombre de 70 años, impecable, gran lucidez, y evidentemente venía una crítica furibunda a lo que está sucediendo y por qué están en la calle, ¿no? Lo cortaron. Lo cortaron y le pasaron al final. Claramente, ese hombre hizo una crítica
profunda de lo que está sucediendo a nivel de la exclusión social. Seguro. Pero se notaba claramente, lo cortaron. Y de eso nosotros conocemos claramente cómo es el asunto. Tijera. Que te cortan y te Operación cortan. tijera. Llegás a hablar hasta acá, después te cortan, ¿viste? O una edición, lo que vos quieras, pero de eso no se habla. Pero fue claro, y vos ves el corte, el tijeretazo y decís vos, notable, porque el hombre era muy clarito y empezó a hacer una crítica social de la exclusión social. Claro. Y ya te digo, lo cortaron. Habló como ejemplo de esto que está hablando de los... Es el aparato, ¿verdad? Un poco para ejemplificar. Claro, necesitan apelar a ese tipo de cuestiones, porque de lo contrario es imposible poder seguir llevando adelante políticas de esta característica, ¿no? Porque uno se pregunta a veces, ¿pero cómo es posible? ¿Por qué nadie dice nada? Bueno, primero porque la información llega recortada, tergiversada, ¿no? Se minimizan los grandes temas, entonces, y por otro lado, cuando hay lúcidos, ¿no? Gente que puede llegar a protestar, el aparato se encarga de frenarlo, ¿no? Y bueno, y los ejemplos son claros, digo, aunque parezca mentira. El otro día decía 2 trabajadoras de la Intendencia de Salto, en Montevideo, el día que fuimos al Parlamento. El sindicato es el encargado de darle los nombres al intendente para sacarlo. Agencia de empleo. Sacarlo, echarlo, ¿no? Los 290 y pico que despidió el intendente de Salto, del Frente Amplio, un gran número de ellos, el sindicato le dio los nombres, ¿verdad? Entonces digo, un aparato del terror. Mafioso. Es mafioso. Vos sabés que yo sigo repitiendo que ya el movimiento sindical en algunos casos ha llegado al extremo de puede ser comparado con la Gestapo tranquilamente, ¿no? No, pero digo, cuando, porque tienen seguridad interna, ¿no? La seguridad política, ¿verdad? Que le da. O inseguridad. Entonces, cuando lo más sagrado que tiene un trabajador es su trabajo, ¿verdad? Y te recuerdan, no protesté porque hay mucho para entrar, y tienen el poder que le da la empresa, porque el sindicato es creíble para el empresario, ¿no? Es creíble porque defiende sus intereses. La extorsión es mafia. Seguro. La extorsión es mafiosa. Y bajo el terror, porque aplican el terror de perder el trabajo. Claro. Es el terror de perder el trabajo. Entonces, Pero vimos Estado, por eso no, está tirando fruta el verdulero. Entonces, seguro, no sé si tal vez lo manda el aparato también para que nos confundamos, seguro. Pues nosotros somos tan democráticos que viene todo el mundo. No, está bien, si se portan bien no hay problema ninguno. Entonces, digo, eso es lo que está pasando, ¿no? Y aunque parezca mentira, viene de un partido político que fue fundado en un momento de mucha convulsión en el Uruguay y en América Latina, que era sumamente necesario. La unidad de la izquierda en este país jugó un gran papel, y bueno, y con ese mismo nombre y esos mismos colores, 40 años atrás, en defensa de los intereses del pueblo, hoy aplican el neoliberalismo. Entonces se presta a confusiones, ¿verdad? Se presta a confusiones. Bueno, pero hay una cosa que hay que entender. Los partidos pueden llegar con voto popular y con un programa de cambio y darse vuelta en el aire y terminar haciendo todo lo contrario por lo que fueron fundados, ¿no? Por los objetivos por los cuales fueron fundados. No hay que olvidarse el proceso rápido del partido político que gobierna en Grecia, ¿no? Llevó a un plebiscito a la población en contra de los dictados del capital financiero internacional y terminó acordando, ¿verdad?, a espalda del pueblo. Cuya población lo apoyó, o sea, cuya población apoyó el alejarse de las políticas nefastas del capital financiero, Fondo Monetario, Banco Mundial, en el caso de la Troika famosa, que tiene que ver con el banco alemán, el Bundes no sé cuánto, Bundesbank creo que, después tenés la Comunidad Europea, la famosa Troika, ¿no?, el Fondo Monetario, y resulta que
el hombre terminó entregando todo. Lo entregó. Y hoy van a cagarse de hambre, porque el pueblo ahora lo van a cagar de hambre, sí, lisa y llanamente, Sí. con los aprietes que le hacen, con estos rescates, que en definitiva lo único que hacen es rescatar a los bancos, Claro. porque al pueblo no rescata nada, al Claro. pueblo lo están matando. Yo tenía esperanza, vos sabés, pero se me diluyeron. Pero todos creímos en algún momento. Dios, ¿cómo no vas a creer? ¿No? Que aparece, hace una campaña electoral en contra de lo que está pasando, llega, va a un plebiscito, lo hace bien, ¿no? El pueblo dice No. que no, y tal. Impecable. Y a las 24 horas estaba pactando lo que el pueblo había dicho que no. ¿Verdad? Sí. Bueno, Sí. esas cosas pasan. Esas Alexis cosas pasan. Tsipras con su partido Syriza. Sí, Un desastre, fue un fraude. Un fraude. Fue un fraude amplio. Seguro, un fraude. Un fraude amplio. Claro, un fraude. Exactamente. Bueno, así están las cosas, ¿no? Y vos arrancaste con esto de este nuevo proyecto macabro. Sí, que no salió. Quiero decir esto, por lo menos, porque para que quede en las redes sociales, puedo decir este pedacito, porque toda la parte primera no sale en las redes sociales. Quienes estén escuchando lo escucharon, pero queremos que quede en las redes sociales, porque Claro. las redes sociales nos escucha otra gente de diferentes lugares que esta radio no llega. Entonces quiero decir que se viene ahora una conferencia informativa que tendrá lugar el próximo jueves 27 de agosto a las 17 horas en la sala del edificio anexo del Palacio Legislativo, en donde la senadora Carola Viaga, vicepresidenta de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el diputado Eduardo Rubio, integrante de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, y el científico Daniel Panario informarán sobre este tema de entrega de soberanía e independencia, que ni más ni menos va a una privatización de todo lo que es el espacio costero. Sí. Tan apetecible, lo más apetecible a nivel de la industria sin chimenea, la mejor industria que podés tener, que es la industria turística. Seguro, seguro. La segunda, después de agro, ¿no? La segunda posición en importancia. Y sí, Agro, sí. agroindustria. Y tal vez podría ser la primera. Lácteos, Si hiciéramos bien las cosas, podría ser la primera. Claro, Un punto estratégico para Colombia en todo el Uruguay, ¿no? El Cono Sur. claro, es así. Bueno, no sé, digo, me parece que está lo suficientemente analizado. Uno dice privatización, digo, para llamarlo de alguna forma. Cuando se entrega de la soberanía, la independencia, el territorio, se entrega el territorio para que venga el capital y explote, ¿verdad? Y que a su vez ponga las condiciones, ¿no? Porque, digo, ayer o anteayer decía un economista que es un empresario. Entonces la gente dice, un empresario es un hombre con mucho dinero. Y dice, no, el empresario no es un hombre con mucho dinero. El empresario es un hombre con muchos contactos. El dinero se lo saca a la población donde se instala, ¿verdad? Al Estado donde se instala. Vamos a un ejemplo. Los 40 millones de dólares que se le dio a Fripur, se lo dio el Estado uruguayo a través del Banco República. Sí, sí. Encima le damos nosotros la guitarra. Claro, y bueno, y es lo que va a pasar con este proyecto si es que sale, ¿verdad? Son gente con muchos contactos que nosotros le vamos a facilitar el dinero para que se quede con nuestro territorio. El que no vea eso porque está mal informado. Y el que crea esto tiene que hacer algo, porque si no, estamos mirando pasar el corso por la vereda de frente, ¿verdad? Y Luis, y si habrán cambiado las cosas, que esto es interesante, vos que estás hablando de los empresarios, si habrá cambiado el paradigma político, si habrá cambiado. Antes, ¿quiénes tenían el poder? Los políticos. Entonces, ¿quiénes buscaban a los políticos? Los empresarios buscaban a los políticos para hacer sus negocios. Hoy, ese paradigma es opuesto. ¿Por qué? Porque hoy tenés que el poder está en el empresario. Hoy podemos hablar no de democracia ni de plutocracia, podemos hablar de corporatocracia, el poder de las corporaciones, el poder del dinero, corporatocrático. Poder corporatocrático. Entonces hoy se busca al revés. Hoy se busca, el político busca ser un alcahuete, servil, cipayo, entreguista de la corporación, del empresario, porque ahí es donde él encuentra el poder. Cambió absolutamente todo, ¿viste? Y eso, quieras o no, está marcando esta nueva mafia. Porque, ¿de dónde surge la mafia? Porque nosotros decimos, en su esencia, el capitalismo mafioso. Porque el número uno de los negocios del mundo, el armamento. Eso es claro.
Arrancamos la industria mayor del mundo y que no se detiene y que cada día tiene más y más y más, el armamento. Mirá vos, ¿para qué queremos el armamento? Para las guerras. La droga, como dice el amigo, para la guerra. Bueno, la droga, como dice el amigo, también. ¿Y quiénes manejan todo esto? ¿Quiénes manejan todo esto? Los cipayos de turno, blanco, frentista, colorado, independiente, que le dan carta y luz verde a todos estos mafiosos, porque ellos son parte de eso. Son títeres, no son nada más que privilegiados, títeres del monstruo económico, que en su esencia es una mafia. Y hoy por hoy la estamos viendo. ¿Esa mafia en dónde? La vemos en nuestro cuero, en nuestra piel. ¿Por qué? Porque no valemos nada, nosotros estamos pagando lo que ellos destrozan. Ahora hay un código del proceso penal en donde también vamos a ser unos títeres de los gringos, de los norteamericanos. El código del proceso penal hoy va a ser manejado de una forma, como le dicen ahora, la McDonaldización del proceso. Estamos manejados por ello. Y nuestra justicia va a estar, en definitiva, se puede decir de una manera, también privatizada. Entonces vos ves eso y decís, se pierde la independencia técnica de los fiscales y demás por un fiscal general que les va a decir, usted haga esto, usted haga aquello otro. Entonces, mañana Luis Riva, tenemos a Luis Riva acá. Entonces el fiscal general va a decir, no, que quede preso. Y los demás, Luis Riva está en cana. Y yo te pregunto, ¿no hablamos que tenemos poderes independientes? Independientes las perinolas con esto. Nuestro cuero, el cuero de los de abajo, con esto que se viene, esta yanquinización, porque es una yanquinización o McDonaldización de la justicia, va absolutamente en detrimento de los de abajo. Deberíamos dedicar un programa a ese tema porque totalmente en profundidad. Un poco más de información. Sí, vamos a traer mucha en profundidad, que el que está dando mucha información de este tema es el fiscal Enrique Viana, un hombre que sabe mucho del tema y vale la pena. A grandes rasgos, ese término, yo no tengo que ir a trabajar. A grandes rasgos es un fiscal general en contacto directo con el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Se dice, resumiendo, que el presidente de la República va a decir quién va preso y quién no va preso. Claro. Y yo me inclinaría porque va a haber muchos más pobres presos. No sé por qué me da esa impresión. Una picadora de carne pobre, picadora de carne pobre, sin lugar a dudas. No. El Poder Ejecutivo va a decir quién va preso y quién no va preso. Pierde independencia el Poder Judicial. Claro. La independencia técnica, un fiscal general que va a estar dirigido, ni más ni menos, va a ser hombre del Poder Ejecutivo. Entonces ese hombre va a decir a los demás quién está en cana. Va a ser así sencillito. Y bueno, ¿y cómo estamos? La Constitución y la ley. Todas las empresas que han venido del Uruguay, todo se ha violado, la Constitución Nacional se ha violado. Desde la defensa del medio ambiente, que está en la Constitución, ¿y qué hicieron con eso? ¿Les importó algo? Si están violando la Constitución de la República, ¿qué les importa matarte a vos de un palo en la cabeza? Dos constituciones en casa, perdón, algo centra con vos. Tengo una firmada dedicada por el amigo, para él, para mí, o yo, no sé, amigo, una cosa muy sagrada y muy seria. Pepe Mujica, al amigo Edgardo, con afecto, José Mujica, Pepe. Bueno, ahora yo decía a un tío mío, ¿te fijaste las dos constituciones? ¿Qué ves de raro? 90 años casi, mi tío, el único tío que tengo vivo. 90 años. Bueno, ¿qué se dice de la constitución, no, de la justicia? ¿Qué es? Ciega. Pero cuando leo, yo y veo vos también, cuando íbamos al liceo, ¿qué tenía? La justicia, la balanza y la venda. Y te fijaste, digo, mi tío, no, yo no veo nada raro, es la Constitución de la República, pero fíjate bien, la que me firmó el Pepe, el que me firmó el señor candidato ministro no sé cuánto de los blancos ahí en el Centro Unión, que dicen que la justicia es ciega. Esta justicia que ve acá parece que no es ciega porque no tiene la venda. ¿Puede ser? Es una pavada. Bueno, yo anduve hace unos días por Montevideo, fui a visitar a una fiscal letrado departamental que movía todos los resortes junto con la juez letrado, que eran las dos esposas de coroneles, en el tiempo del proceso cívico-militar. Entonces, no conozco, a mí me trató muy bien, era de Tauro, no tenía que ver, muy mano dura, no, me trataba muy bien, me quería mucho, me tiraba todo, venía de Tacuarembó 2 veces por semana, me dejaba, tenés que hacer esto si podés y cuando quieras. ¿A qué fuiste?
fui a visitar, ya sabía que no estaba porque tenía 120 años, 200 días. Entonces me atendió, después me encontró, ay señor, usted es Colonia, yo escuché que habló con mi mamá, discúlpela, pero acá saca la seguridad, usted es interior, pues sí, bueno, ya veo que ha cambiado mucho, sí, el friso grande de José Mario Rodón no está más, la piscina sí, la piscina está, como usted le dijo a mi mamá, pero discúlpela, y vos como, yo me doy cuenta que usted es de interior y que es sincero, que fue policía o es policía, o trabajó con mi abuelo por todos los datos que le dio a mi mamá. Bueno, la fiscal departamental, después López Monestier González Conci, después fue diputado, senador y el piloto aviador militar, precursor de los primeros pilotos aviadores. ¿Y a qué fuiste? A ver si aunque se va a recibir un nieto, una nieta y está. Bueno, entonces yo puedo hablar con cierto, no sé si conocimiento de causa de lo que movía a esta gente, lo que decía el fiscal, pues, la fiscal y la juez juntos movían todo, pero después al final terminó la fiscal, mi patrona, jugaba arriba donde estaba por lectura vieja, terminó la jubilaron, se tuvo que jubilar, y la juez de Estado se acabó el proceso. Bueno, entonces hoy estamos, mañana estamos. A mí lo que me importa no son tanto los bienes materiales. Puedo hacer el cuentito que tengo en 10 minutos, 8 sobre mi hijo. A mí lo que me duele, cuando me toca en carne propia mi hijo, que de los 12 años, y lo digo sin vergüenza porque es una adicción, es una enfermedad igual que la mía, que fue, o lo es, porque yo padezco estrés crónico conversar, y fui 20 veces internado por esquizofrenia y problemas de la juventud y todo. ¿Qué pasó con tu hijo? Mi hijo de los 12 años, a los 12 años, tiene 24, mi hijo a los 12 años apareció tirado en la playa del Cubo, ¿conoces tú nosotros acá? Pero, sí, ¿cómo le decía acá? Bueno, estuvo 6 o 7 horas en el hospital con coma etílico y hipotermia, pues no lo podían resucitar. Y yo me agarré, bueno, no quiero recordar. De los 12 años tengo un problema con mi hijo, Edgardo Manuel, que todo el mundo lo conoce, porque es buen corazón, inteligente, pero tiene sus adicciones, como dicen que comer es una adicción. Yo, gracias a Dios, he dejado todos los vicios, pero tengo la maldita droga esa que está invadiendo la humanidad, la maldita droga, como dice una canción argentina, o en inglés, o sea, la maldita droga. Tengo un cuentito para hacer sobre referente a mi hijo, si me dejaba que te... Y arrancá porque va a tener programa. Mi hijo ha estado unas cuantas veces internado con adicciones de los 12 años. Sí, ya le dijiste eso. Ahora tiene 24, tiene una niña de 3 años y otra de 3 meses, va a cumplir 4 meses. Anda el tema. Va. Sobre el INAO hablaron algo, se me cortó. Porque, ¿Tu hijo? No, mi hijo estuvo internado unas tantas veces. Entonces, para una elección en octubre, se escapó, 3 veces tuvo intento de suicidio, se cortó las venas, vamos a decir claro. Entonces, en octubre, una de las últimas internaciones, se escapó para una caravana de frente, no importa qué partido. ¿Qué querés denunciar? Eso mi hijo prometió, porque se escapó en la moto sin luz, sin casco de noche, y no podía salir, y fue a buscar a mi señora, y el Recoco le cayó un cartel de frente, no te importa qué partido. Sí, sí. Entonces casi mata a la nena, y bueno, y después fue cuando la curaban a mi nietita, que ahora tiene 3 años y medio, gritaba tanto cuando la única que se pudo haber matado, casi se mata ella. Mi señora y él se salvaron, volaron los 3, allá en Coca-Cola Rotonda. Entonces, casi se va, cuando la curaban gritaba, yo, sos un sinvergüenza, un atorrante, no te lo que hiciste. Y a los 3 días apareció arrepentido, lo dejaron tranquilo. Papá, voy a hacer en Paysandú, voy a firmar un acuerdo, no sé, me van a pagar el pasaje, voy a ir a Paysandú, y fui a Paysandú, pero había habido una inundación, una creciente, y no pudo venir a Chadre, perdón por la propaganda, no vino ese día, y lo acompañé desde las 3 de la mañana, que venía a Chadre, o las 4, hasta las 6 del otro día. Vos tenés que decir por qué estás contando todo esto, ¿a dónde querés llegar? La mafia que hay... Era más fácil arrancar por ahí. Bueno, en todo esto del INAU, que la hace, no es hacer, como yo te dije, hacer leña del árbol caído, ni justicia por mano propia, pero que las hace, que las pague, porque hay una manga de mafiosos, delincuentes, hijos de puta, que están... Vos, si seguís así no va casi programa. Bueno, entonces entonces te digo, termino. Fue a Paysandú y vino aterrorizado, porque yo pregunté en el hospital a los 3 días, eso fue un jueves, y el sábado mediodía me estaba golpeando la puerta. ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién es yo? ¿Tu hijo? ¿Qué hijo? Emanuel, boludo, ¿quién va a ser? Yo estaba acá hace 2 días, te fuiste, sí,
me contó, te cuento lo que me dijo. No tenés más tiempo porque diste mucha vuelta. ¿Por qué quiere que No, vos dijiste que hay una mafia. Digo, tenés que aprender a resumir porque si no se te va, da mucha vuelta. Hay cosas atrás de esto y que mueven los resortes y que van a ser procesados y restituidos, que con eso no sé, ¿qué te parece? Usted hablan algo del INAO, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que los grandes temas no son el INAO, ¿no? Y creo que una de las cosas, yo entiendo lo siguiente, el tratamiento no psiquiátrico. No, está bien, esto que se filmó, una cortina de humo para sacar... ¿Por qué? No, eso vos no viste. Bueno, si me dejás terminar, yo te... son cortinas de humo que largan los medios de comunicación para sacar de centro los grandes temas, ¿verdad? ¿Vos decís que no es cierto? No, sí es cierto, pero mañana van a salir con otra cuestión que va a ser discutir a la población y sacarlo de centro de los grandes temas, ¿verdad? Mientras nosotros discutimos el INAO, el Capital Financiero Internacional y el Frente Amplio nos están regalando desde Punta Gorda hasta el Chuy toda la costa, ¿viste? Y nosotros seguimos trenzados en discutir el papel de los funcionarios en el INAO y la paliza que le pegaron. Y después que terminamos y decimos, bueno, ahora sí estamos de acuerdo, esto debe ser así, vamos a cruzar para la playa y hay un cartel que dice privado, ¿viste? Y no nos enteramos de nada, ¿no? Esos son los grandes temas. Y ya hay varios privados no pasaron. Claro, las cortinas de humo son características de un aparato al servicio del capital, ¿no? Entonces te meten 2x3, lo de Amodio Pérez, por ejemplo. Es parte de ese circo que los medios de comunicación le presentan a la población para sacarlos de centro, ¿verdad? Si ellos pudieran tener a Tinelli de las 5 de la mañana a las 12 de la noche lo harían, pero aburrirían, ¿verdad? Entonces te meten a Tinelli como 3 o 4 horas y después te ponen a Amodio Pérez y después te ponen la paliza que le pegan al Botija en el INAO mientras te están regalando el país, ¿entendés? Entonces la población vive un circo y todo el mundo opina, porque el tema del INAO da para opinar, todo el mundo puede opinar del INAO. Si opino yo, claro, pero no todo el mundo puede opinar de esto secreto, ¿no? Que el senador Michelini y la senadora Lucía Topolaki querían sacar que ya hubiera votado de pesado a votación que ya hubiera votado en el Parlamento Nacional. Entonces, una ley de entrega absoluta, claro, que la presentaron hace unos años atrás. Escuchá esto, una ley de entrega absoluta que la presentaron. Me despido. Años lo termino, no sé. Ya Lo que pasa es que entro a laburar, no tengo... Bueno, una ley que es absoluta entrega de la faja costera, ni más ni menos, donde están los recursos económicos más importantes, las zonas vitales para una explotación comercial turística. Esperá que te termino esto. Entonces, ¿qué pasa con estos pícaros? Esta ley se presentó ya hace unos años en el Parlamento y dijeron, claro, por supuesto la población no se le informa, y dijeron que había que hacerle unas correcciones y le iban a volver a presentar. Aquí, que la volvieron a presentar sin ningún tipo de modificación. O sea, ¿cómo se llama esa ley? O sea, esto tiene que ver directrices de manejo de la franja costera de toda la costa del Uruguay. Así nomás, directrices. Las directrices, incluso yo cité el caso que es lamentable, lo que ha pasado acá en el departamento de Colonia. Vos fijate, voy a Carlos Moreira. Con Carlos Moreira se logró cerrar o cortar una proyección de Colonia por la parte oeste. Carlos Moreira permitió que el Sheraton se instalara en un lugar que cortó la proyección de Colonia. Si vos quisieras hacer una rambla costanera, tendrías que hacer un bypass ahí para poder continuarla. O sea, un mamarracho muy importante que lo permiten nuestros políticos, y lo tenemos de vuelta, Carlos Moreira. Y también, creo que es emblemático, con Carlos Moreira también se permitió el cierre de un montón de caminería, un tema que yo lo peleé durante muchos años, porque a mí me dijeron años atrás, mirá, se cierra, me llamaron de Monteo, me dicen, mirá, hay un proyecto acá de cerrar lo que sería Playa Ferrando desde el puente. Analizalo, desde el puente, no tenías acceso más a la playa Ferrando, desde el puente. Estás hablando que estamos a 300, 400 metros de la costa. Entonces, tenés como emblemático, tenés el Sheraton, que cortó una proyección costera, en detrimento siempre del pueblo, y también tenés la zona de Sagarzazú, otra zona que es un emblema
de lo que es privar a la gente de lo que supuestamente establecían las leyes, y que los proyectos de microrregión de Colonia decían claramente: las costas deberán ir pasando paulatinamente al dominio público, porque había lugares que estaban medio cerrados ahí, viste, que los cerraban de pícaros los bandidos, y resulta que se hizo todo lo contrario. Entonces, muchas autoridades colonienses que tenían que ver con esos proyectos de microrregión, que siempre recuerdo a Walter de Benedetti, arquitecto, quien conozco, fui a la escuela con él, y me encuentro que siempre aparecían, esos proyectos aparecían salvo que tal cosa, o sea, en definitiva, una gran mentira. ¿Y cómo fue todo este tema? Absolutamente contrario a los proyectos de microrregión y demás. Hicieron todo lo contrario, fue una entrega. Y esto que viene acá, esperemos que se dé.